Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Le he titulado al tema de hoy, que es fe número 4. Ya hemos dado varios estudios sobre la fe. Este es el número 4. Aunque en el pasado siempre hemos hablado bastante de la fe. La fe es hermosa, es maravillosa. Así que es importante estudiar la fe. Es importante saber qué es una fe genuina, real. Es importante saber diferenciar cuando es una fe genuina que descansa en Dios y su Hijo Jesucristo, a una fe que descansa en el propio hombre, en su imaginación, en sus esfuerzos, en su inteligencia, en su sabiduría. Hay que aprender a saber diferenciar, y nosotros los creyentes tenemos que asegurarnos de que estamos creyendo de la manera correcta, tal y como enseñan las Escrituras. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es fe? Hermanos y amigos, yo creo que esta es una de las preguntas más grandes que existen. ¿Qué es fe? Porque muchos hablan de la fe como si fuera una fuerza mágica. Otros la confunden con optimismo, positividad, esfuerzo, obras o con un sentimiento religioso. Pero la fe verdadera no es un pensamiento pasajero, ni es un esfuerzo de la mente. Esto tenemos que desarrollarlo para que la iglesia aprenda. La fe es el ojo que mira a Cristo, la mano que se aferra a Cristo y el pie que camina tras Cristo. La fe no es fe en la fe, ni confianza en la confianza, sino una confianza absoluta en la persona del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es fe. Yo les voy a poner un ejemplo de la Biblia de lo que es fe en acción, de lo que es una manifestación genuina de la fe. Y en la Biblia hay muchas historias de fe. De hecho, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de Jesucristo y su sacrificio. Es la historia de la fe. Y la Biblia tiene muchas historias de fe, y usted ahí puede leerla y puede conocer la fe que tuvo Abel, la diferencia a la fe que tuvo Caín, y podemos estudiar la fe de Abraham, de Enoc, de Noé, de David, y así sucesivamente la fe de muchos hombres y mujeres de Dios, que Dios los justificó, los declaró justos.
porque tenían una fe verdadera en el Dios Todopoderoso. Y entonces yo voy a traer una historia que todos los cristianos la conocemos, y así de esta manera nosotros podemos tener una ilustración de lo que es la fe en acción. Por ejemplo, la historia de Pablo, náufrago en medio del mar. Y aquellos que son cubanos saben lo que es estar en medio de un mar embravecido, como lo es el Golfo de México. Bueno, ahora le cambiaron a Golfo de América. Pero ahí las aguas se unen entre sí y hay tremendas olas, tremendos remolinos. El cubano sabe lo que es un mar embravecido. Entonces, Pablo, en medio de una tormenta, no declara, no le ordena a la tormenta, no repite palabras como fórmulas mágicas. En esos momentos, él no confía en sí mismo, ni en su fuerza, ni en sus gritos, ni en el capitán, ni en los marineros, ni en el barco que lo estaba llevando, sino que ora a Dios en medio de una tormenta terrible que destrozó toda la embarcación, donde cientos de hombres temían por sus vidas. Se encontraba ahí en tremenda situación, una situación de vida o de muerte, en medio del alta mar. Pero Pablo dijo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como ha dicho. Él estaba en medio de una tormenta, los vientos soplaban, el agua era fuerte, las olas eran altas. Pero Pablo dijo: yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo, junto con otros cientos, estaban en medio de una tormenta en alta mar. Y un ángel le apareció animándolo y asegurándole de que nadie moriría. Así es la fe, así es el creyente. No confía en sí mismo, sino en Cristo crucificado. Y yo estoy seguro de que tanto Pablo como el resto de la embarcación estaban asustados. Pero en medio de las olas y el viento, un ángel le aseguró de que nadie moriría. Hermanos, la fe es la llave que abre las puertas del cielo. Pero no porque la llave sea de oro, sino porque encaja perfectamente en la cerradura de la gracia. La gloria no está en la mano que gira la llave, sino en el tesoro que se abre. Alabado sea su nombre. ¡Oh! ¡Cuán gloriosa es la fe! Sí, hermanos. Fe es mirar a Cristo y seguir mirando a Cristo. Fe es dejar de apoyarse en la arena movediza de nuestras obras y descansar sobre la roca eterna
Cristo el Señor. Esa es la fe que salva, la fe que vence, la fe que agrada a Dios. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Vayamos todos a 2 de Corintios y vamos a leer en el versículo 4, en el capítulo 4, 2 de Corintios 4, versículo 17. Dice así el Espíritu Santo: porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmesurable y eterno peso de gloria. Hay otras versiones como la Reina Valera del año 1960 que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo tengo la Reina Valera Gómez y también tengo las otras, pero en este caso estoy usando la Reina Valera Gómez. Miren, mis queridos hermanos y amigos, la fe no niega los hechos y la fe en ocasiones no nos va a librar de los problemas ni de las tribulaciones. Una enfermedad puede tocar el cuerpo, pero no puede quebrar la fe del creyente. Las pruebas vienen a nuestras vidas y pueden venir de diferentes formas, tipos y situaciones. Y en ocasiones estas pruebas y estas tribulaciones nos van a exprimir como si estuviéramos exprimiendo un limón para sacarle todo el zumo. En ocasiones habrán pruebas de este tipo que te exprimen y te dejan vacío, sin fuerzas, sin esperanza. Parece que se acabó la fe. Algunas de estas tribulaciones, pruebas y situaciones yo las comparo con el limón, porque el limón lo exprimimos ahí, queremos sacarle hasta la última gota. Pero las pruebas no nos pueden vencer. Las pruebas nos pueden golpear duro. Y en ocasiones sentimos como si el corazón se nos quisiera salir, como un apretón del pecho, que pensamos que nos está dando un ataque cardíaco. Es normal. En ocasiones y en esas situaciones es normal sentir miedo, incertidumbre y desesperanza. Pero las pruebas no vienen para destruirte, sino para hacerte más fuerte, para enseñarte a enfrentar la vida con fe y valor, para enseñarte a depender de Cristo, para crear un carácter parecido
a Cristo. Para eso vienen las pruebas. Dice allá en Isaías que Jesús era un varón experimentado en dolores. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Cristo. Miren, mis amados hermanos, si usted es un verdadero creyente, usted desea ser como Cristo. El Espíritu Santo pondrá deseos internos de ser semejantes a Cristo. Si deseamos ser como un político, un actor, un empresario o algún iluminado, entonces, escuche bien lo que voy a decir, porque esto no lo estoy diciendo a la ligera, sino después de haber estudiado severamente y con seriedad la palabra de Dios. Si deseamos ser como un político, un actor, un empresario, algún gurú, algún iluminado, algún rico, entonces no tenemos el Espíritu de Cristo. Si deseamos ser cualquier cosa que no sea semejante a Cristo, entonces no pertenecemos a Cristo. Hay que hablar así, de acuerdo a las Escrituras. Le guste o no le guste a mucha gente. Así son las cosas. Miren, yo personalmente he experimentado en mí mismo que las pruebas no son martillos que destruyen, sino cinceles que esculpen. Dios no envía dificultades para quebrar a sus hijos, sino para fortalecerlos en la fe y hacerlos semejantes a Cristo. Esto hay que tenerlo muy pendiente en nuestras mentes. La fe genuina no persigue ninguna imagen que no sea Cristo. El creyente verdadero no busca parecerse a ídolos de este mundo, políticos, actores, empresarios o falsos iluminados. El deseo más profundo del cristiano es reflejar la hermosura de Cristo. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien planta ese anhelo en el corazón. Si el corazón de alguien está lleno de deseos de imitar al mundo, es señal de que no pertenecemos a Cristo. Porque el Espíritu siempre nos lleva a Cristo, nunca lejos de Él. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que
Las pruebas son como el hierro en el fuego. Al principio es duro, frío y tosco, pero el fuego lo ablanda y el martillo le da forma. Así son las pruebas, fuego y martillo en las manos del Maestro, para que el creyente se parezca cada vez más al Hijo de Dios. Así que cuando aparezcan las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, es el martillo, o más bien el cincel en las manos del Hijo de Dios que nos está formando. Alabado sea Jesucristo. ¿Entienden? Las pruebas, hermanos, y yo quisiera con todos estos estudios, yo estoy haciendo varias cosas con estos estudios. Número uno, estoy instruyendo a la iglesia, estoy educando a la iglesia y estoy desinformando a la iglesia de la mentira. O no, déjeme decirlo de otra manera. Estoy informándole, enseñándole a la iglesia la fe verdadera, la palabra de Dios, y enseñándoles todo lo que habíamos aprendido que no pertenece a la Biblia, sino al mundo, a las religiones, a los sistemas humanos. Pero a la vez también les estoy exhortando, animando, edificando la fe, dándole esperanzas a tener profunda fe en Dios, que no miente. Alabado sea su nombre. Uno de los versículos que siempre me han ministrado profundamente se encuentra allá en el libro de Hebreos, donde dice: porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Y si está escrito, yo lo creo. Alabado sea su nombre. Las pruebas no son el fin de tu fe. Son el taller donde el Espíritu Santo te está formando a la imagen de Cristo. Si tu deseo es ser como el mundo, no tienes el Espíritu de Cristo. Pero si tu corazón arde por ser como Cristo, esa es la señal más clara de que eres de Cristo. El otro día escuché a un ministro con iglesia grande con bastantes miembros. Él decía desde el púlpito: yo quiero ser como Elon Musk. Este ministro es un hijo del diablo, no es un hijo de Cristo. El creyente no anhela el éxito del mundo, sino la semejanza de Cristo. El corazón humano caído o sin el Espíritu de Cristo se deslumbra por el poder, el dinero y la fama, pero no el creyente con una fe viva en Jesucristo. Este deseo de este ministro muestra un corazón carnal,
una casa sin vida, un pozo sin agua, un creyente sin el Espíritu Santo. La verdadera obra del Espíritu Santo es producir hambre de Cristo, no del mundo. El único modelo que el Espíritu Santo reconoce es Jesucristo y su cruz. No empresarios ni celebridades. Este deseo es evidencia de concupiscencia mundana, no de santificación. El hombre que anhela ser como Cristo está lleno del Espíritu Santo. El que anhela ser como los hombres está lleno del mundo. Así son las cosas. Es como un hijo que dice, yo no quiero parecerme a mi padre, quiero parecerme al vecino del frente que tiene dinero. Esa declaración no solo es un error, es una traición de identidad, una traición a su padre. Nosotros somos hijos de Dios. Despreciar a Cristo como modelo para tomar a un hombre mortal es negar quienes somos en Cristo. Asimismo, miren, yo les voy a contar algo de Rodrigo, el hijo de Zulema. Él dice, cuando estamos conversando, él dice, yo honro a mi padre, lo saludo, lo ayudo en lo que necesita, si necesita algo yo lo ayudo. Y yo lo he perdonado por lo que hizo. Él abandonó a su familia. Y entonces él dice, pero yo no quiero ser como mi padre. Su padre lo abandonó cuando solo tenía 14 años y la niña tenía 10 años. Su padre no es un modelo a seguir. Aunque se haya arrepentido, el daño dura toda la vida, hasta el día que muera. Pero Cristo sí fue un modelo perfecto a seguir. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. No está hablando de seguir los pasos del político, del actor, del empresario, seguir los pasos de Cristo. A eso es que estamos llamados. Nos dejó ejemplo para seguir sus pasos. Por eso hay que estudiar de Jesucristo, aprender de Jesucristo, conocerlo interiormente por revelación del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. E imitar su fe, imitar sus pasos, imitar sus palabras, imitar su forma de vivir. No la de Elon Musk, ni la de Donald Trump. No nos engañemos. El Espíritu Santo no inspira a nadie a querer ser como un hombre de este mundo. El verdadero cristiano quiere ser como Cristo, porque solo Cristo es el modelo perfecto de vida, carácter y gloria. Cuando un creyente tiene fe
y confianza en sí mismo, en su habilidad, fuerza, inteligencia, dones y talentos, escuche, las pruebas son inevitables. Creer en uno mismo son debilidades de la naturaleza humana que necesitan ser corregidas en la vida del creyente. Uno decide depender de sí mismo por falta de fe en Dios. Repito esto porque esto hay que repetírselo a la gente para que se les quede en la cabecita. Cuando uno tiene fe en uno mismo, es incredulidad. No tiene falta de fe en Dios. El creyente crece por medio del estudio y de la entrega de sí mismo a Cristo. Pero cuando hay dependencia o amor por otras cosas que no sea Cristo, las pruebas son inevitables. Van a venir, van a pegarle a esa casa con todo. En otras palabras, las tormentas serán necesarias. Y Pablo nos revela esto en su vida personal. Cristo le enseñó a Pablo cuán necesario le es, dijo Jesucristo. Le voy a enseñar cuán necesario es padecer por mi nombre. Y mira que si Cristo se lo enseñó. Lea la historia de Pablo para que vea cómo sufrió, padeció por la fe del Hijo de Dios. Porque la fe no es barata. Barata lo han hecho estos hombres modernos que no conocen a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Aquí estamos, Segunda de Corintios 1, 9. Dice algo muy poderoso que nos enseña aquí nuestro amado hermano Pablo. Voy a leerle el 8 y el 9. Me quiero concentrar en el 9, pero voy a leerle del 8 para que entiendan el 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos aconteció en Asia, que en sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que perdimos la esperanza aún de seguir con vida. Fíjense qué clase de tribulación, qué clase de pruebas tuvieron que enfrentar, que Pablo perdió la esperanza aún de seguir con vida. 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Él decía, hasta aquí. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permite las pruebas, las dificultades, los tropiezos, las debilidades, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo
estaba atravesando por pruebas terribles por predicar y enseñar el evangelio. Esas pruebas lo debilitaron, lo humillaron a tanta profundidad que perdió la esperanza de permanecer con vida. Porque, hermanos, las pruebas duelen, los insultos duelen, las acusaciones falsas duelen, el desprecio duele, los palos y las piedras duelen, las críticas duelen, las traiciones duelen y las divisiones duelen. No podemos ignorar esto. Todas estas cosas duelen y nos aprietan el corazón. Pablo pensó que ya era el final de su carrera, pero en esa ocasión aprendió una lección poderosa: a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en cierto sentido lo resucitó porque Pablo ya se veía muerto. Alabado sea ese nombre. Bendito Jesús por su palabra. ¡Qué poderoso! Esto nos enseña que una fe correcta siempre debe estar en la capacidad de Dios y no la nuestra. Y Dios, dice la Biblia, que es muy celoso, especialmente en este asunto. Déjeme explicar un poquito más sobre este asunto. Una fe correcta no descansa en lo que nosotros podemos hacer, ni en la intensidad de nuestra confianza personal, sino en quién es Dios y en lo que Él ya ha hecho en Cristo Jesús. Miren, yo he pasado por 1000 pruebas. Y en ocasiones las pruebas más difíciles han sido las mentales, donde el diablo empieza a meterte miedo, donde se apodera de ti el temor, la angustia. ¿Y qué será el futuro? Él te mete miedo. Y entonces yo he aprendido que en medio de esas situaciones yo recurro a Dios en oración. Le cuento por lo que estoy atravesando. Reafirmo mi confianza en Él, que yo creo en Él, no en las cosas que suceden a mi alrededor. Confío en que Él tiene control de todas las cosas, que Él sabe lo que está sucediendo y que lo que está haciendo es para mi beneficio. Y al final de la oración, yo no le pido a Dios que cambie las cosas. Yo le digo a Dios que se haga tu voluntad, oh Dios, en todo lo que está sucediendo. Porque tu deseo, tu amor, tu benevolencia, tu sabiduría, inteligencia, está mucho más allá de mi comprensión. Por lo tanto, voy a creer en ti, en tu destreza, en tu poder, en tu sabiduría, no en lo que yo deseo en este momento. Y gloria a Dios, porque Dios siempre hace lo mejor,
siempre hace lo mejor, lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que nos hace subir un escalón más en la vida espiritual. Alabado sea Jesús. Yo no voy a ir con quejas. Yo no voy a ir diciéndole por qué estoy pasando hambre, por qué me están pasando estas cosas, por qué aquel le va mejor y a mí me va peor. ¡No! ¡No se queje! ¡Y cállese la boca! Confíe en Dios cualquiera que sea su situación. No salga corriendo porque va a meter las patas. Una fe correcta no descansa en lo que nosotros podemos hacer, ni en la intensidad de nuestra confianza personal, sino en quién es Dios y en lo que Él ya ha hecho en Cristo Jesús. Cuando nuestra fe se enfoca en la capacidad humana, se vuelve frágil, limitada y termina siendo una fe en la fe misma o en la fuerza de la mente. Pero la fe bíblica no es eso. La fe bíblica es mirar a Dios y descansar en su carácter, en su poder y en su fidelidad. Ahí es donde descansa nuestra fe, no en nuestra intensidad, no es fe en nuestra fe, sino en su carácter, en quién es Él. Alabado sea su nombre. Hermanos, Dios es celoso en este asunto. Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Piensa en esto. Piensa en esto. Razonemos con lógica humana ahora. Si la fe estuviera centrada en nosotros, terminaríamos exaltando nuestra habilidad de creer como si fuésemos los dueños de los milagros y las bendiciones. Pero la fe verdadera nos lleva a humillarnos, a la obediencia, a la crucifixión, a morir a nosotros para vivir para Dios. Porque reconocemos que sin Cristo nada podemos hacer. Jesús explicó esto allá en Juan capítulo 15. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo nadie puede servir a Dios. Sin Cristo nadie puede vivir en santidad. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay milagros. Sin Cristo no hay fe. Sin Cristo no hay Espíritu Santo. Sin Cristo no hay Biblia. Sin Cristo no hay salvación. No hay gracia. No hay nuevo pacto. Sin Cristo no hay sumo sacerdote. No hay Rey de Reyes y Señor de Señores. No existiría el Alfa y el Omega. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Él nada podemos hacer. Necesitamos a Cristo.
Necesitamos de su fuerza. Necesitamos depender de Él. Necesitamos creer. En otras palabras, la fe correcta confía en la omnipotencia de Dios. El libro de Génesis tiene una pregunta poderosa. Allá en Génesis capítulo 18, versículo 14, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El Espíritu Santo está haciendo una pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. No hay nada que sea difícil. Todo es fácil para Dios. Entonces, ¿por qué salimos y metemos las patas y corremos y corremos y corremos? Es porque no creemos. Porque no tenemos fe realmente en Dios, sino en nosotros mismos. Si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer. Si yo no salgo, Dios no lo va a lograr. Si yo no doy el paso, Dios no lo va a dar. La fe correcta centra la gloria en Dios y no en el hombre. Y Pablo en Romanos nos enseñó algo poderoso sobre la fe. Yo quiero que todos vayamos ahí, a Romanos capítulo 4, versículo 20, que dice, hablando de Abraham, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, que dice la última frase, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Rey, en ti confío. Mi vida, mi esperanza, mi fe, mis sueños, mis deseos, todos están en tus manos. Eso es dar gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bendito tu nombre. Siento ríos que corren. Gracias. La fe falsa dice: yo puedo lograrlo si me esfuerzo en creer. La fe verdadera dice: Dios puede hacerlo porque Él es fiel y poderoso para cumplir lo que prometió. La fe no es mirar hacia adentro, sino mirar hacia arriba. No es la confianza en el acto de creer, sino en el Dios que ha hablado. La fe correcta está anclada en Cristo y su sacrificio en la cruz. Todo lo demás es fe desviada. La fe debe tener siempre al Calvario como objeto. Todo lo demás es fe que está bajo maldición. Donde no hay palabra de Dios, lo que hay no es fe, sino autoengaño. Muchos creen que tienen fe, pero su fe está en sus propios pensamientos, su fuerza de voluntad.
hacen ejercicios de concentración para tener más fe, pero eso no es fe. Un grano de fe en Dios es más poderoso que una montaña de fe en uno mismo. La fe cristiana es una relación de confianza absoluta en el carácter de Dios, no en los recursos del hombre. El gran escritor John Owen, hablando de la fe correcta, él dice que es, que es fruto del Espíritu, que dirige la mirada del creyente fuera de sí mismo hacia Cristo. El gran escritor George Williams dijo que Abraham fue justificado no por la grandeza de su fe, sino porque creyó en un Dios grande. Finis Dake, en su comentario, él detalla que la fe en el poder del hombre es idolatría, porque sustituye a Dios con la autosuficiencia. Entonces, mis queridos hermanos, después que hemos hablado y enseñado sobre todo esto, yo tengo que hacer preguntas. Ante toda esta evidencia que yo les he presentado de la fe verdadera, la fe falsa, yo tengo que preguntar, ¿qué tipo de fe es la que están practicando la mayoría de supuestos creyentes? ¿Qué están practicando? ¿En qué se han involucrado? ¿Que se han apartado de la fe verdadera? ¿En qué están metidos? Si no están viviendo en la fe de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿en qué se han involucrado? La fe que descansa en el hombre es presunción. La fe que descansa en Dios es salvación. No es la grandeza de mi fe, sino la grandeza de mi Dios lo que me sostiene. En una ocasión escuché a un amigo pastor que dijo: por mi fe yo he logrado todo esto. Y no le dio gloria a Dios. Y a los pocos meses perdió todo eso que había logrado con su fe. La fe correcta honra a Dios porque reconoce su capacidad, su poder y su fidelidad. Toda fe centrada en el hombre, escuche con atención, toda fe que es centrada en el hombre está maldita, está bajo maldición. Pero la fe que mira a Cristo y a su obra nunca será avergonzada. Yo quiero ir más profundo en esto para que ustedes vean en qué está metida la gran parte de la iglesia. Cuando las personas ponen su confianza en su propia mente,
en sus palabras, en sus decretos o en la intensidad de sus emociones, no están practicando la fe bíblica. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué están practicando? ¿Están practicando la misma fe que los judíos, los musulmanes, los hindús, los brujos, los hechiceros, los religiosos, los empresarios, los actores de Hollywood, los llamados coach de vida, los motivadores, etcétera? Lo que mucha gente llama fe en realidad no es más que una fe natural, psicológica, religiosa y supersticiosa. Eso es lo que están practicando mucha gente hoy día. Eso es lo que están practicando. Miren, los judíos incrédulos creen en la Biblia, no en el Nuevo Testamento, creen en la Biblia, creen en Jehová, creen en los profetas, creen en Moisés. Pero no creen en Jesucristo. Ellos confían para salvarse en sus obras, en sus tradiciones judías y en la ley. Los musulmanes confían en la sumisión a Alá y en cumplir ritos, pero sin Cristo no hay salvación, no tienen fe, pero ellos tienen una fe fuerte. Mueren por su religión, pero no es fe que da el Espíritu Santo, no es fe que viene de Cristo, no es la fe que viene directamente de Dios. Los hindús confían en mantras, karma o reencarnación. Los brujos y hechiceros confían en palabras mágicas, objetos o espíritus. Los religiosos confían en ceremonias, jerarquías, sacramentos o méritos propios. O la fe de los empresarios o actores confían en el poder de la mente, la visualización y la autosugestión, que aquí se ha metido gran parte de la iglesia. O como los coach de vida y motivadores confían en técnicas de autocreer y en la capacidad del hombre de cambiarse a sí mismo. Todo eso es brujería. Todo eso está maldito. La fe humana se disfraza de diferentes formas. Una fe que se apoya en el yo y no en Cristo es una fe humana. Yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. La fe falsa, que es común en el mundo, yo creo que puedo, yo creo que lo lograré, yo creo que lo atraeré, voy a concentrarme de tal manera. La fe verdadera, solo en Cristo. La fe verdadera dice, yo creo que Dios puede, porque Él lo prometió y Él es fiel. ¿Están entendiendo, mis hermanos?
muchas iglesias pentecostales con doctrina de la prosperidad están practicando una fe de origen diabólico. Suena fuerte, pero es la realidad, de origen diabólico. Mucha gente en la iglesia está practicando la autosugestión, convencerme a mí mismo de que algo pasará porque lo digo muchas veces. Están practicando la presunción, actuar con confianza en mis propios deseos sin respaldo de la palabra de Dios. Están practicando la fe en la fe, creer en el acto de creer en lugar de creer en el Dios Todopoderoso. Están practicando el misticismo humano, usar frases y rituales que parecen espirituales, pero sin depender de Cristo. En lugar de la fe verdadera, están practicando psicología disfrazada de fe, como la motivación y los pensamientos positivos. Están practicando el humanismo religioso, que es centrar todo en el hombre y sus logros, y en el yo puedo, y en el yo sé, y el yo entiendo. Están practicando la magia espiritualizada a pensar en que las palabras tienen poder en sí mismas. Alabado sea su nombre, cuando el poder solo está en Dios. Alabado sea Jesucristo. Están viviendo un evangelio adulterado. Están predicando a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. No viene de la Biblia, viene del mismo infierno. Y quienes practican el evangelio del infierno se irán todos al infierno. No hay salvación. Están predicando y están viviendo en una religión inventada. No por Dios, sino por el hombre y los demonios. Mis hermanos, mis amados hermanos, una fe que no se apoya en la palabra de Dios es ilusión, no es fe. Puede emocionar, pero no salva ni sostiene a nadie. Gran parte de la iglesia moderna practica confesión positiva, lo cual no es fe en Cristo, sino en fórmulas humanas. Si su fe sigue en Egipto, no es bíblica. Si su fe sigue allá en Egipto, no es fe bíblica. La fe no está allá en los pepinos, en las cebollas, en el ajo. La fe se estaba manifestando allí en el desierto, cuando existía hambre, cuando estaban caminando bajo el sol en el desierto, cuando no había agua, cuando no había comida. Alabado sea su nombre. Eso es fe. Dios lo estaba construyendo. Dios los estaba probando para hacerles bien. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Cristo. Qué poderoso. Miren, el mundo entero, practica algún tipo de fe, pero es una fe carnal, natural, incapaz de salvar. La única fe que honra a Dios
es la que se apoya en su palabra. Hay fe natural y fe bíblica. La fe natural mueve a los hombres a inventar religiones, filosofías y motivaciones. La fe bíblica se fija en Cristo y su sacrificio en la cruz. El hombre del mundo cree en sí mismo y llama a eso fe, pero el único objeto divino de la fe es Cristo. Todo lo demás es fe muerta, fe vacía, fe sin el Espíritu. John Owen, en su escrito, él distingue entre acto natural de creer, algo que todos los hombres ejercen en la vida diaria, y en el don de la fe, que solo el Espíritu Santo concede en Cristo. Él hace esta distinción. La gente vive en el mundo y se manifiesta en el mundo y trabaja y hace negocio, hace todo con su fe natural. Pero la fe genuina que salva viene solamente por medio del Espíritu Santo y se le da a todos aquellos solamente en Cristo. Solamente en Cristo se puede ser parte del Espíritu Santo. George William, en sus escritos, él observó que todas las religiones humanas tienen fe, pero son intentos de alcanzar a Dios. En contraste, la fe cristiana recibe lo que Dios ya hizo en Cristo. La Biblia de Dake llama a esas prácticas sistemas de fe falsas que operan con leyes de sugestión, disciplinas o demonios, pero no en el poder de Dios. La fe del mundo confía en principios, fórmulas y filosofías, pero la fe cristiana confía en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue crucificado, derramó su sangre y ahora está a la diestra de Dios. Y tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Y a Él están sujetos ángeles, principados y potestades. De esto que acabo de mencionar ahora, tengo mucho de qué enseñar. Pero no va a ser hoy. Tengo mucho de qué enseñar sobre esto. Cristo tiene todo el poder. Ni una hoja se mueve sin su previo conocimiento. Eso es para mí muy reconfortante y edificante para mi fe. En 1 Corintios 2:5 hay algo poderoso que el apóstol escribió. Y él dice, después de hablar de ciertos asuntos, dice que para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando yo medito en estos versículos, el Espíritu Santo me enseña muchas cosas. Tantas cosas me enseña que algunas no las puedo compartir con ustedes porque cuando estoy enseñando y predicando se me olvidan.
Pero entiendo que les voy a decir lo que el Espíritu Santo quiere que yo les diga. Miren, una fe que descansa en el hombre perece con el hombre. Y George William, hablando sobre estos asuntos, él dice que este versículo de Corintios es un antídoto contra el evangelio humanizado de toda época. La iglesia debe depender de la palabra revelada y del Espíritu, no de filosofías, tradiciones o motivaciones. Cuando alguien confía en decretar, visualizar o motivarse a sí mismo, su fe está fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando un creyente pone toda su confianza en Cristo crucificado, aunque no tenga fuerzas ni recursos, ni aunque no se motive a sí mismo, su fe está fundada en el poder de Dios. Y una vez que su fe está fundada ahí en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo nos capacita, nos da fuerza, alimenta nuestra fe, nos llena de osadía, de vigor. Alabado sea su nombre. Nos llena, nos hace hombres y mujeres que vencemos al mundo, a la carne, al pecado, al diablo, porque estamos en el Hijo de Dios. Ahí el Espíritu Santo entra en acción y nos hace hombres que pensamos que todas las cosas son posibles. Todo producto de Cristo. De ahí emana toda la fuerza que Dios va a darle a sus hijos. Fuerza para poder vivir cumpliendo su palabra. Fuerza para depender de Él con toda el alma. Miren, nadie desea pasar por dificultades, enfermedades, dolores y tropiezos. La fe verdadera, yo les voy a decir algo, que quizás esto no le guste a muchos, pero se los voy a decir. La fe verdadera te va a meter en tribulaciones. Tú ves que yo he conocido pastores modernos que se le presenta una prueba y empiezan a reprender la prueba y a echarla fuera y a decirle demonio de prueba fuera. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. A ningún cristiano se le ha dado la orden de reprender las pruebas, las tribulaciones y las situaciones. Eso no le enseña la Biblia, eso le enseña la iglesia falsa, la iglesia moderna, la iglesia que tiene la fe que está maldita. Miren, yo como cristiano, yo no deseo el mal, yo no quiero atravesar por pruebas, yo no quiero que se me presente una tragedia o algún accidente. Yo no deseo ser perseguido por mi fe. Todos deseamos vivir una vida feliz, tranquila y sin dolor, sean físicos, mentales o emocionales. Todos deseamos vivir bien. Pero escuche bien lo que les voy a decir. Si su fe está en su fe,
Usted no necesita de Dios. Usted es un Dios para sí mismo. Cuando un creyente deposita su seguridad en sus talentos, dones, fuerza o inteligencia, se expone inevitablemente a pruebas que van a desmantelar esa falsa confianza. Dios en su amor no permite que un hijo suyo viva engañado, creyendo que se puede sostener por sus propias fuerzas. Esa fe en uno mismo no es fe bíblica, sino orgullo camuflado de autosuficiencia. Y si tú eres hijo, te van a corregir. Si tú eres hijos, vas a ser castigado. Si tú eres hijos, te van a dar palos. Si tú eres hijo, te van a caer a piedra. Para que te des cuenta que no eres tú, sino Dios, que resucita a los muertos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Déjenme ver qué tiempo llevo predicando. 1 hora y pico. Yo creo que es momento para finalizar. Hay mucho que enseñar de la Biblia. Tenemos mucho de qué aprender. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por sus promesas. Gloria a Dios por la fe. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Todo el honor, la gloria, la honra, el imperio, la fuerza. Todo. La gloria sea para Él y solo para Él. Qué poderoso es Cristo. Santo es su nombre. Yo los dejo con este estudio. Espero que sepan aprovechar lo que hemos enseñado en este día. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.